Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque hoy nos das esta libertad maravillosa de honrar y glorificar tu nombre. Hoy, Señor, también queremos escuchar de tu sana palabra, de ese alimento, Señor, como ese canto tan especial, bellas palabras de vida, son tus palabras, mi Cristo. Tú, Señor, alientes nuestra vida en esta hora, ordenando, Señor, nuestros pensamientos y saber que estemos aquí, Señor, escuchando tu voz, dispuestos, Señor, a ser guiados por ti. Y al participar de este pan de vida, Señor, queremos hacerlo dignamente. Quiero, Señor, ponerme en tus manos y tú, Señor, partes el pan en esta hora, honrándote, Señor, glorificándote, entregándote todo lo que somos, Señor. Guía, Señor, nuestra vida siempre a escuchar tu palabra conforme a tu voluntad. Y en esta hora, Señor, tú nos hables. Aquí estamos, Señor. Ordena mis pensamientos y habla tú a nuestro corazón, Señor. Esperanza, castillo y fuerza nuestra, Señor, que eres tú. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Bueno, el Espíritu de nuestro Dios ha sido una enseñanza maravillosa el estar aquí, que por cierto, siempre, cuando Dios tiene sus planes y nosotros dejamos que sus planes hagan el efecto, es una gran bendición, hermano. Porque ¿cuántos de nosotros hemos atravesado circunstancias y aún puede estar conmigo si le pregunto esto? A lo mejor levante su mano, a lo mejor no, pero sé que somos parte de eso. ¿Cuántos a veces porque Dios ha hecho una obra maravillosa, ¿sí o no? Dios ha mostrado cambios importantes a nuestra vida. ¿Lo ha hecho en tu vida? A través de esta serie, la obra y dones del Espíritu Santo, Dios ha hecho cambios. Dios ha manifestado su voluntad en mi corazón, como en el tuyo. Y veo cómo Dios, por ejemplo, personalmente, me sigue mostrando los cambios a seguir. Pero aún en medio de todo esto, tengo luchas, tengo pruebas, tengo situaciones en donde permite mi vida de verdad ver la obra del Espíritu de Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo de nuestro Dios, en ese don maravilloso que Él nos da a través de su amor, a pesar de esa prueba, de esa lucha, podamos experimentar la bendición de nuestro Dios y el cambio. Lo principal, porque estamos sujetos a esta carne, ¿verdad? Y esta carne a veces reclama. Bueno, creo que no soy el único. El carácter, de repente en medio de esa instrucción, dice, sí, pero. Sin embargo, el don de nuestro Dios nos muestra que debemos de dar de verdad un paso de fe, un paso de firme en el Señor para ver su mano providente. Yo quiero ver su gloria, ¿usted? Y en medio de nuestra carne, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras pruebas, ver que su Espíritu Santo ha venido a ser parte de nuestra vida. Firme, fiel, porque nos queda claro que Dios es dueño y soberano de nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿Sí sabe que Dios es el dueño de su vida, como de la mía? ¿Que no se pueden mover las cosas si no es conforme a su voluntad? Yo compartía con ustedes en la anterior vez, y nos quedamos en una segunda parte, acerca de cómo el Espíritu de Dios viene y cómo nos muestra su bendición. En aquella ocasión le hablaba acerca del título del Espíritu que proviene de Dios. Porque a veces decimos, en el ejemplo que le mencionaba, de esa lucha constante que tenemos nosotros, porque luchamos, realmente tengamos esa seguridad que Dios nos está transformando, nos está cambiando, y que en medio de esa lucha con la carne podamos ver
su bendición y que provenga de Él. Ciertamente, porque a veces nosotros la acomodamos también a nuestra manera. ¿Ha enfrentado eso? Escuchamos, recibimos el conocimiento de Dios, pero luego lo transformamos, lo cambiamos a nuestra propia opinión. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, nos muestra esa guía de bendición, esa guía de paz, esa guía de comunión, esa vía también donde se abren puertas de oportunidad para hacer claramente la voluntad de Dios, ver y poner nuestros ojos en Dios. En esta segunda parte yo le puse como título, pidiéndole al Señor de su gracia, ahí está en su pantalla. Si viene el Espíritu de Dios, nos vamos a dar cuenta que si proviene de Él, entonces vamos a ser, en el Espíritu Santo de Dios, diga conmigo, regenerados y renovados. Porque el Espíritu de Dios regenera y renueva. Y ahí le puse puntos suspensivos, porque no se queda ahí, sigue adelante. Ahorita le doy muchas gracias a Dios ver aquí a mi hijo Sergio, que salió hace unos meses, ya casi un largo tiempo, lejos de nosotros. Y saber que está en sus manos y poner en las manos de Dios nuestra vida, Él va a obrar en cada uno de nosotros. Y yo sé que ha guardado su vida y al verlo aquí le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Ahora ya está con su prometida ahí a un lado. Gracias a Dios por su vida. Lo ha guardado, lo ha ayudado, pero aún en medio de esto, cuando proviene la bendición de Dios, cada uno va a reconocer que es Dios y es personal. ¿Sí? Como la salvación. ¿Es personal? Pido a Dios, Él obra y aquí está. Pero Dios va a seguir obrando. Y abra su Biblia, por favor, conmigo. Y en el capítulo 3 de Tito, esta carta pastoral del apóstol Pablo a Tito, en el versículo número 4 al 6, lo vamos a leer juntos. ¿Le parece bien? Y cuando lo tenga listo, diga amén. Estoy listo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así, Tito 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, y subráyelo si usted quiere claramente ahí, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en dónde? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hablar de la regeneración y de la renovación, hermanos, hermanas, amigos, y aún los que nos escuchan y nos ven, estas palabras están perfectamente unidas. Estas palabras están tan entrelazadas que en su concepto básico, dice el diccionario de la lengua española, al hablar de regeneración es el efecto de cambiar, de reconstruir, de hacer vivo aquello que estaba siendo destruido y que habiendo partes perdidas o dañadas se están regenerando. ¿Usted sabía, por ejemplo, que en su cuerpo físico diariamente mueren miles de células? ¿Sí? Pero que al mismo tiempo se están regenerando. Y se están regenerando de tal manera que tú estás vivo hoy, viva, ¿sí o no? Que respiras y que te mantiene en una fortaleza, en un vigor, en una fuerza de aquello que habías perdido. Dicen que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos también liberan una batalla en medio de tu cuerpo para mantener tu estado de salud, en tu estado inmunológico, una lucha constante para que estés incluso respirando. ¿Se acuerda que en algunas ocasiones yo le he dicho, a ver, respire profundo conmigo y penetre ese aire y revitaliza tu cuerpo? Asimismo, la renovación viene también de esa palabra que es rehacer, restablecer, reanudar.
renovar, innovar, sustituir, cambiar. Y quiero hacerle un breve repaso de lo que vimos la primera vez en ese resumen de cuando el Espíritu de Dios hace las cosas nuevas. Habíamos leído en el capítulo 2, el versículo 12 y 13 de la primera de Corintios, donde claramente a nosotros, los hijos de Dios, y en esa definición de renovación y de regeneración, bíblicamente la vamos a ver más adelante, porque nosotros hoy estamos respirando, literalmente, físicamente, pero al escuchar la palabra de Dios también estamos siendo llenos de su Espíritu. Estamos respirando esa vida en donde cuando hemos recibido el Espíritu de Dios, dice, el que proviene de Dios, sepamos lo que Dios de verdad ya nos ha concedido. Porque no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Sí nota la diferencia? ¿Cuál es el espíritu del mundo hoy? Dígame. Decadencia, al mal. Va de mal en peor. ¿Verdad? Y cuando hablamos de mal, de cosas que no traen ni siquiera algo bueno, aquello que piensa estarse regenerando y recibe del mundo, pues realmente se está destruyendo. Está siendo enseñado de una manera humana, con una sabiduría, con un razonamiento que solamente se queda aquí, en este tiempo. Pero que Dios también nos muestra que si hablamos que las cosas de Dios ha hecho con nosotros y que nos están haciendo hoy el cambio, en su palabra nos dicta que no es solamente la inteligencia del hombre la que usamos, sino aquel lenguaje espiritual el que nos enseña, como cantábamos, en esa palabra tan corta, pero universalmente conocida, decir aleluya. Diga conmigo aleluya. Reconociendo que el que recibe la gloria y la alabanza es solamente. Así es de que ese lenguaje espiritual nos enseña el Espíritu de Dios, como en aquella parte le decía, la evidencia, el contraste de una sabiduría que del mundo solamente ha traído inconstancia, destrucción y que va de mal en peor. Desde aquel tiempo, la palabra de Dios, y se lo mencionaba la ocasión anterior, un miércoles cuando hablábamos de la oración, el hombre ha decaído de tal manera que por haberse, dice la palabra de Dios, multiplicado la maldad, aún el amor de muchos cristianos se enfriará. Y no es más que el hecho maravilloso de saber que lo que está sucediendo hoy es que nos está permitiendo ver que Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, en donde el carácter del hombre está siendo ciertamente un argumento, como a los corintios estaba mostrando, que estaban rechazando completamente la sabiduría de Dios, porque decían que aún ahí para ellos era locura. ¿Cuántos han escuchado que cuando tú dices que eres cristiano te dicen, estás loco? Solamente ustedes que piensan que estar ahí adentro de una iglesia va a haber un cambio. Pero no es el hecho de estar en una iglesia. Para decirnos cristianos es vivir la vida del Señor todos los días, aunque para muchos signifique locura. La verdadera sabiduría que Dios nos ha revelado es a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y su Espíritu Santo nos da ese conocimiento. Hasta hoy, en tu lucha diaria, te das cuenta si has conocido del Señor más. Pues como resultado, estás viendo la sabiduría de Dios en tu vida. A pesar de la prueba, a pesar de la lucha. El Espíritu del Santo de nuestro Dios nos muestra, como Pablo hablando a los Corintios, allí en el capítulo 6, en el versículo 6 del capítulo 2 de 1 Corintios, cuando hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado la madurez en la fe, y no la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué dice ahí? Perece, se acaba. Pero hablamos de la sabiduría de Dios, que es un misterio para muchos. Y dijimos que es un misterio porque a veces no lo vemos, pero aquellos que creemos, Dios
lo revela en su santo amor, en su infinito amor y misericordia. ¿Sí? Dios también ya lo ha predestinado. Dios nos ha dado a conocer sus planes. Dios nos ha revelado su mensaje una y otra vez, hablando de lo que tenía en secreto, ahora tú y yo lo conocemos. Porque fíjese, le mencionaba en aquella ocasión que la sabiduría que tiene esa característica principal, que tú y yo podemos ver la mano de Dios, podemos recibir sí una inteligencia humana, pero al mismo tiempo recibimos el entendimiento de lo que va más allá de nuestro pensamiento. Hablar de los planes de Dios y ver cómo crea en nosotros una manifestación importante es precisamente esa renovación y regeneración. Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu, dice su palabra, la libertad del conocimiento. No nada más de una mente humana, sino la libertad del Espíritu de Dios, donde al conocerlo, examinándolo todo, dice 1 Corintios 2:10, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo hasta los secretos más profundos de Dios. La verdadera sabiduría tiene 3 características. Se lo mencioné en aquella ocasión. Es para aquellos que de verdad han nacido de nuevo. ¿Usted ha nacido de nuevo? Y le mencionaba al principio que en la lucha constante, en ese nacer de nuevo, nos está mostrando el Señor cómo podemos ser maduros, entendidos y siendo firmes de una manera sólida para que igual a los que son inmaduros o que empiezan a conocer del Señor puedan alcanzar y podamos alcanzar juntos el nivel que Dios quiere. Dice su palabra, así como la luz de la aurora, el salmista, hasta que el día es y sea perfecto. En segundo lugar, también la característica de la sabiduría de Dios es que es el propósito que esa sabiduría se mueva de tal manera que dé gloria a Dios y no gloria a los hombres. ¿Y qué busca el hombre en la actualidad? Mira cómo predico, mira lo que hablo, mira lo que estoy haciendo. ¿Qué se llama eso? Protagonismo, querer ser yo. Pero nada de lo que nosotros queramos hacer, ¿sabe qué significa más allá de protagonismo y querer hacer las cosas como yo quiero? Significa idolatría. Porque el único que tiene que ser altamente glorificado es, ya conmigo fuerte, Dios. Y fíjese, le digo de esta manera porque otra característica, la tercera característica, el propósito de la sabiduría de Dios al darle gloria a Dios es que mostrando la nueva fe en el Señor, esa justificación que Él dio a través de la cruz, por fe hoy tú y yo tenemos la certeza de nuestro destino en Él. Ciertamente peregrinos en este corto tiempo en esta tierra, pero una vida eterna con Él. Un destino final donde el Señor compartirá su gloria con nosotros. Aún Él sigue siendo soberano y sigue siendo Rey. Fíjese el privilegio más grande que tenemos hoy. A diferencia de los profetas. Para ustedes y yo es muy conocido esa proclamación del profeta Isaías que decía claramente en el capítulo 55, versículo 8 y 9. Anótelo, se lo leo por causa del tiempo. Los pensamientos de Dios son inalcanzables para la mente humana. ¿Está de acuerdo? Y dice Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos, nuestros caminos, son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ahí, en nuestra humanidad, en nuestro raciocinio, en nuestro pensamiento, ya se quebró todo. ¿Verdad? Pero aún así fue revelada. A ellos era revelado el mensaje, a los profetas, y en ese mismo momento, al ser revelado, lo compartían al pueblo de Dios.
Pero después de la ascensión en el Señor Jesucristo, en esa resurrección maravillosa, después de haber muerto en la cruz del Calvario, se dio a sí mismo y resucitó. Este mensaje es por fe. ¿Y qué ha pasado con ese mensaje? De saber cuáles son los caminos del Señor. ¿Ya sabes cuál es el camino del Señor en tu vida? Son mucho más altos que tus pensamientos en este momento y aún de tus preocupaciones. Y orábamos por necesidades que tenemos todos hoy. ¿Sí o no? Esta sabiduría que viene de Dios nos da a conocer y nos revela más que es precisamente el saber y reconocer que es Dios el que está en control. Que es Dios el que tiene tu vida y la mía en sus manos. Que es Dios el que muestra su comunión. Fíjese, que tan abierta nos lo mostró hoy aquí. Aleluya. Y hablar de la revelación, dijimos en aquella ocasión, es aquello que se muestra, aquello que estaba oculto, pero que se revela, se da a conocer. Y le ponía un ejemplo muy clásico. ¿Se acuerda que anteriormente había una manera muy especial de revelar las fotos que tú tomabas? ¿Sí? ¿Cómo las llevaban? Y no ha pasado mucho tiempo, porque a veces los jóvenes dicen, no, eso ya está desde dinosaurios, papá, cuando le digo cómo se revelan los rollos. Los ponían así, ¿verdad? Ya, esa impresión ya estaba ahí. Se llamaban un negativo, ¿verdad? El que era sabio para hacer eso, lo ponía a través de un proceso y luego lo colgaba en un cuarto oscuro y empezaba, ¿qué? A revelarse la imagen de aquella foto, ¿verdad? ¿Cuántos tienen fotos ahí todavía de...? Si yo digo que cuando saqué una foto en los 80s y le enseñé a mi hijo, me dice, uy, papá, dice. Y luego le enseñé una foto que sacaron de mi bisabuela. Me da también la capacidad que Dios le ha dado al hombre. Y esa característica, cuando usted vea, yo quisiera dibujar como a veces veo unas personas que tienen a la persona enfrente y la están dibujando y la hacen casi igualita, ¿verdad? Imagínese ahora lo que Dios nos está revelando en su voluntad, en su verdad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Porque dice que su revelación ya ha estado ahí, ya fue hecha. Lo leíamos allí en 1 de Corintios, en ese capítulo 2, 12. Algo que Él ya reveló, ya dio a cada uno de nosotros desde aquel tiempo, a los cuales Él predestinó y hizo hoy sus hijos, nacidos de nuevo. Y que estamos aquí para que en esa acción de revelar, de manifestar la verdad secreta o oculta, podamos ver que es ese aliento de vida, donde el apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, cuando él empieza hablando en la revelación, ¿qué decía? Y yo estaba en el Espíritu, y en el Espíritu le fueron reveladas todas estas cosas. Esa inspiración donde denota ese orden no psicológico, porque es muy diferente en la actualidad. Quiero decirle que incluso hay muchos cristianos que quieren utilizar la psicología para enseñar la palabra de Dios. Y así no funciona. Porque la palabra del Señor es ese neuma. Es eso no psíquico, sino el conocimiento claro de su verdad que habla al alma, al corazón. Y que no tiene nada que ver con lo que yo diga, sino con lo que dice su palabra. ¿Y qué debemos de hacer? Así es de que esa inspiración del Señor nos introduce a la vida del Espíritu de Dios. Y como hombres, como mujeres, hermanos, hermanas, estamos designados a ver todos esos propósitos propiamente de ese soplo de vida que dio desde el principio. Porque si volvemos al principio de la palabra de Dios, ahí en el libro del Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Él separó todas las cosas. Y mira lo más maravilloso, creó al hombre y le dio su soplo de vida. Te voy a invitar a que respires una vez más conmigo.
Y en ese respirar, podamos respirar las palabras claves de nuestro Dios, porque nos las ha revelado por el Espíritu, que todo lo sabe. Dice Gálatas 1, 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino la revelación vino ¿por quién? ¿Y conmigo? Por Jesucristo. Hay muchos que dicen conocer de la palabra de Dios, pero ni siquiera reconocen quién es Cristo en su vida. Que nos quede claro que la palabra de Dios es Cristo mismo, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Yo soy el agua viva. Estas palabras que leemos es precisamente la palabra misma de nuestro Dios, que nos deja ver, y no tan fácilmente, pero tampoco nos deja estar tambaleando, sino que nos muestra que en Él nos dejará firmemente el que entendamos no nada más nuestro pensar, sino que también nuestro espíritu y nuestra palabra sea conforme a su voluntad, en el sentido del Señor, como Él lo quiere. ¿Qué hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Estamos aquí? Pero podemos no estar aquí. Podemos estar en otro lado. Físicamente sí. Decía uno de mis hermanos, estoy luchando porque quiero estar aquí, pero mis pensamientos están en otro lado. Y no es la primera vez. Todos estamos luchando, les decía al principio. Todos tenemos una lucha constante. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice que esa vida del Espíritu, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y que nadie, dice también, nadie nos engañe. Voltea a la derecha, a la izquierda y dile, para que nadie nos engañe. Así es esa inspiración resuelve nuestro estado como seres humanos, hermanos. De lo que Dios, en una manera muy particular, nos da esa luz a través de su Espíritu Santo. ¿Y por qué estás aquí? Y si ya volvió tu pensamiento y estás aquí, no nada más literalmente, físicamente, sino en tu espíritu, hoy recibamos juntos la capacidad de discernir las cosas de Dios. Porque el mundo no las puede discernir. En la humanidad el hombre psíquico es incapaz de discernir las cosas de Dios, pero el hombre espiritual, aquel en el que el alma recibe ese soplo de revelación, da la capacidad de entender su voluntad, da la capacidad de abrir sus ojos constantemente a lo que Dios quiere hacer. Da la importante respuesta a que tú y yo en esa intervención divina podamos ver y contemplar esa maravilla de saber de quién somos llenos en esta hora. Por aquí tenía ya me lo quitaron. Bueno, ahorita se lo enseño, no tengo en la botellita de agua. Pero es ahí donde esencialmente la revelación de nuestro Dios nos da ese sentido bíblico importante, que nos da también el estar firmes y estar exactamente cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Así es de que toda revelación en el sentido bíblico de la palabra de Dios es producto más directo de lo que quiere Dios llenarnos hoy. Y usted respiró una vez más conmigo, pero podemos respirar la palabra de Dios donde no hay ninguna confusión, donde Dios se empieza a revelar más al otro, a nosotros, y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Le decía que si no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas, ¿qué está pasando en nuestra vida hoy, hermano? ¿Dónde está el pueblo del Señor? ¿Dónde están los cristianos? ¿Usted sabe que hay vidas que se viven de dos maneras, de dos fuentes, de dos caras? Muchas gracias. Porque si no estamos llenos de algo, hermanos, podemos estar llenos de otra cosa que no sea la vida del Espíritu de Dios.
No puedo vaciar esta botellita ahorita. Cuando le digo que somos tal vez de dos caras, teniendo doble vida, nos hemos dado cuenta, hemos atravesado circunstancias difíciles, hemos enfrentado pruebas, sabemos que hay cristianos, que se dicen cristianos, y que vienen a una iglesia que llevan doble vida, que son fornicarios, pero están ahí en las iglesias. Que dice son cristianos, son adúlteros y están ahí en la iglesia y no hay problema para él, para ella. Que tienen lucha y prueba, pero lo único que justifican es su carne y ahí están en la iglesia. Aún también en esa doble vida hay cristianos que aquí podemos presentarnos muy amables, muy gentiles, pero luego regresamos a nuestra casa y somos iracundos, somos huraños y no enfrentamos las circunstancias que estamos pasando. Para recibir esa vida de regeneración y renovación, necesitamos deshacernos de lo que está dentro de nuestro corazón hoy. Y como hice ahorita esta botella así, vaciándola, quiero invitarte a que en esa vida del Espíritu, ¿quieres recibir la revelación de Dios? Yo sí, hermano. ¿Quieres saber por qué Dios te tiene aquí? Y que no es, lo hemos dicho y en lo personal lo he mencionado muchas veces, no es un domingo más. Que estoy aquí en un ministerio y que sirvo al Señor en mi principal ministerio, que es mi hogar, con mi esposa, mis hijos y hoy a mis nietos. De que al recibir la revelación de parte de nuestro Dios es ese producto más directo de saber que Dios, que es Espíritu, me va a instruir a su verdad. Me va a confrontar con lo que yo soy. Mire, cuando yo me casé sirviendo al Señor en los jóvenes, y le menciono esto porque tenemos que recibir la convicción de Dios, pero fue ahí cuando el Señor me permitió ver en ese pacto junto con mi esposa, que estaba diciendo sí para toda la vida, ver el cambio maravilloso de ese pacto de amor, que no se ha dado en un día. ¿Verdad que las cosas no se dan de la noche a la mañana? Pero que seguimos aprendiendo y que en medio de las luchas, de las pruebas, de verdad, sea lo que Dios nos muestra en su verdad, y diga conmigo, y no ignorarla, para que de verdad haya una comunión, una comunicación con esto. Desde que nació mi primera hija, entendí aún más la responsabilidad tan grande de lo que Dios había puesto en mis manos. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿Hemos fallado? Sí. Pero lo principal, hermano, yo no quise ser, ni quiero ser, de dos caras. No soy perfecto. Y sé que tú tampoco. Por eso al principio te mencionaba que todos enfrentamos de una manera objetiva esto, pero Dios empieza a revelarnos lo que implica que en su inspiración y gracias a Dios por su misericordia, ¿no da gracias a Dios por ello? No hemos caído consumidos, hermano. Porque Dios es un Dios celoso, pero también es un Dios amoroso y misericordioso. Y toda revelación de Él es esa comunicación que tiene para ti y para mí. El decirte que Cristo es el centro de tu vida y que su Espíritu lo llena todo en tu corazón, no nos limita la capacidad de una vez más recibir e interpretar lo que Dios quiere para mí. Claro, le vuelvo a repetir, esa lucha que tenemos constante entre el hombre espiritual y el hombre natural nos lleva a aspectos únicos donde el hombre espiritual empieza a decir la verdad, pero el hombre carnal se resiste. Dios nos las reveló a nosotros.
y en su Espíritu Santo que lo escudriña y lo conoce todo, no significa que esté investigando, hermanos, o que está tratando de averiguar las cosas que tú haces o que yo hago. No, la frase donde el Espíritu Santo dice que en su completo conocimiento y en su verdadera sabiduría seremos testimonios que el Señor ya lo sabe todo. Exactamente. Y el Espíritu Santo de Dios entonces es el que nos muestra esa revelación para hacer en sus designios, en su voluntad, hacer conforme a su propósito y sus planes. Pablo presenta dos clases de verdades y dos clases de personas. Está la verdad espiritual que viene mediante el Espíritu Santo y es entendida por las personas espirituales. Y también luego está la sabiduría natural que está opuesta a la verdad espiritual. Y si tú y yo somos hombres y hermanas mujeres aquí y que nos escuchas y que entiendes la verdad espiritual, entonces no vamos a hacer lo que el hombre natural ya nos está diciendo. Porque a veces estamos escuchando la palabra y de repente nuestra carne dice, ya vamos a empezar. Y el otro día un hermano me decía, yo no sé si usted le fue y le dijo al pastor lo que yo estaba pasando. Le dije, la verdad que no. Solo escucha la voz de Dios porque Dios te está hablando. ¿Quién nos está hablando? ¿Nosotros hemos recibido el espíritu del mundo o el espíritu que proviene de Dios? Así es de que ese contraste maravilloso, hermanos, nos lleva a la verdad divina, que no depende de lo que nosotros estemos pretendiendo haciendo como logramos hacer, siempre escabuirnos, pero Dios siempre nos está hablando. Además, siempre las palabras de Dios en su revelación nos llama en esa inspiración a decirte, aquí estoy y quiero capacitarte. Y si leemos, y vuelve usted a su escritura, allí en Tito, en el capítulo 3, en los primeros versículos, cuando el Espíritu de Dios viene, Él provee de su Espíritu Santo, ¿y qué manifiesta, hermanos? ¿No la verdad? ¿Qué les recuerda desde el primer versículo, si usted lee conmigo brevemente? Recuérdales que se sujeten ¿a quién? A los gobernantes y autoridades. ¿Qué dice ahí? Que obedezcan. ¿Que estén qué? Dispuestos. Si a usted le gusta subrayar, diga que se sujeten. Sujetarse. 1. También que obedezcan. 2. Y 3, di conmigo, dispuestos. Que nadie os difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Ya no somos, ¿verdad que no? Si estamos sujetos, si obedecemos, si estamos dispuestos, ¿o habrá algún rebelde aquí? Porque dice que ya no somos, o éramos, insensatos, rebeldes, dice el versículo 3. ¿Qué más? Extraviados. ¿Qué más? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Habrá eso todavía en la iglesia del Señor? Dice nuestra Escritura que en cuanto al Espíritu Santo de nuestro Dios viene, debemos reconocer estas instrucciones y recordarlas. Si queremos una vida en el Espíritu y que proviene de Él, vamos a ver esa regeneración, esa renovación importante, donde confirmamos que Dios está en nuestras vidas. En ese recordatorio, ¿estás dispuesto y a estar sujeto? ¿Estás dispuesta, hermana, a ser obediente, hermano? ¿Estás dispuesto a estar
listo a lo que Dios te ordene? Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, de nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia a nosotros. Y aquí vamos a entrar un poquito más a nuestro tema. ¿Qué es la regeneración bíblicamente? Nos lleva principal y básicamente, hermanos, a que en ese nuevo nacimiento, si dijimos que ya no queremos ser igual, ¿ya no quieres ser igual? Y tuvimos un nuevo amanecer, una nueva vida en Él, nuestra naturaleza hoy produce el cambio a través de la regeneración que su Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestra vida nueva. Y no es que nosotros lo podamos haber hecho, ¿verdad que no? Porque no lo hemos hecho de nosotros mismos, es a través de la justificación en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos creído en eso? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién pagó el precio? El acta de decretos que contra nosotros existía, señalándonos el enemigo que no, tú eres pecador y eres culpable, nos hizo libres. Esa es en sí la justificación. Es en sí esa palabra que también va unida, que es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Un favor, un regalo inmerecido que Dios ha dado al hombre y que le permite ver en esa justificación una situación en la que Dios lo ha declarado justo y considerado pecador, lo regenera, lo transforma de la manera moral y espiritual. Así es de que primero es necesario que reconozcamos que somos culpables, porque claramente hemos vivido en corrupción, en el hombre natural. Dice Efesios 2:1, y usted conoce muy bien este versículo. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu del aire, que ahora opera en los hijos. Lo contrario de obediencia, desobediencia. Si nosotros seguimos caminando en desobediencia, hermano, no vamos a poder conocer las cosas del Espíritu de nuestro Dios. Ni tampoco vamos a poder ver el reino de Dios. Vamos a seguir luchando. Yo le decía en una ocasión, hace 28 años, bueno, ya tenemos 24, acabamos de cumplir 28 años de casados. Pero hace casi 24 años que llegamos a este país. Bueno, ya abrí la botella, pero Dios me mostró cómo debemos despojarnos de nosotros mismos. Y sé que a ti también de alguna forma el Señor te ha mostrado cómo debemos de vaciarnos nosotros y que seamos llenos ¿de quién? Del Espíritu de Dios, de Dios mismo. Para que reconociendo sus caminos tú y yo podamos ver su reino y entrar en Él, dice Juan 3:5. Es necesario nacer de nuevo, porque si seguimos en la carne, a veces se nos llama la atención, hermanos, para que podamos estar alertas, vigilantes, con nosotros mismos. Hace unos días nuestro hermano Guillermo nos sentó al grupo de liderazgo para que estemos vigilantes, para que estemos alertas, para que nos cuidemos, nos vigilemos. Di conmigo, a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere esta carne? Le decía al principio. Dígalo fuerte. Sus deseos. Pero si vive realmente Cristo en nosotros, nosotros de verdad debemos de ser testimonio, ejemplo a otros. Y es a donde se vive el verdadero evangelio. Donde insiste Juan, todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios y aún más, vence al mundo y tiene su pasado la muerte y ha pasado de la muerte eterna
a una vida eterna, donde el amor de Dios se manifiesta, donde con libertad puedes amar a tu hermano. Compartía con uno de nuestros hermanos, con un matrimonio, hablábamos de una parte muy especial donde escuchaba el testimonio de un pastor diciendo: hoy reconozco, y con lágrimas en sus ojos, que debe de haber un cambio en mi vida. Por años he estado predicando el Evangelio, y ese ejemplo nos lo traía el pastor, y podemos trazar muy bien la palabra y extender el mensaje, pero ¿cómo somos allá? ¿Qué hacemos allá? La esposa de este pastor decía: es que es iracundo, llega a la casa y aún los hijos dicen: pues papá, tú eres una persona muy diferente cuando estás ahí en el altar, pero aquí. La vida del Señor Jesús está dispuesta. Lo que lo hizo cambiar a él, y ese testimonio lo compartió así, es que cuando vio lo que Dios le había dado, enfrentó con firmeza y valentía a decir: Señor, aquí estoy y quiero escuchar tu voz. Quiero entender la comunión de tu Espíritu. Quiero reconocer qué quieres que yo haga cada día. Su esposa, la principal que lidiaba con ella todo el tiempo, lo único es que guardaba silencio. Hasta que un día él se dio cuenta, llegando a su casa, que su esposa ya tenía ahí preparadas todas las cosas. ¿Qué se imaginan ustedes? Pues ya se va, ¿verdad? Sí, ya se iba. Pero no se iba porque quería divorciarse. Ella se iba porque quería que su esposo tuviera un encuentro con Dios, y se lo dijo: yo estoy contigo, pero ahorita no puedo estar aquí. Tremendo. Después de todo lo que vivía, dice él que lloró amargamente y vio que el amor de Dios a través de sus hijos, de su esposa, le dio el entendimiento de saber que ahora era tenía que ser una nueva criatura. Y que si participaba de la palabra de vida, ahora podía hacer él esa comunicación de esa nueva naturaleza. Porque ahora están juntos y siguen predicando el Evangelio. El creyente resucita así espiritualmente a Cristo, y en el Espíritu le permite ver lo que necesita como cambio. Esa renovación, ¿recuerda la renovación que decíamos? Ese hacer las cosas nuevas. Donde mientras está luchando tu cuerpo físicamente también para mantenerse vivo, tu alma, tu espíritu está clamando, y aún entiendes más porque dice: con gemidos indecibles, diciendo: Señor, te necesito. La renovación que nos lleva a ser entendidos es de verdad ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Como creyentes hoy tenemos esos factores importantes de la regeneración, dadas las Escrituras a nuestra vida no como un pensamiento, sino como una palabra viva, permanente, donde Dios actúa, si tú quieres. Donde Dios cambia, revela a tu vida lo que necesita ser cambiado, dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo le echo esta pregunta: ¿dónde vive Cristo? Levante su mano. ¿En dónde vive Cristo? Por fe. Yo le invito a que todos levanten su mano en esta hora, por fe. Ahí vive Cristo. Y si esa palabra vive en tu ser, hace cambios incorruptibles. Por eso es que si vive Cristo en tu corazón, en tu vida, en tu ser, hay una nueva vida que no te va a permitir seguir haciendo las cosas que hacías. Y que te van a permitir luchar por aquello que necesitas, una regeneración, una restitución para lo nuevo. Y no nada más que se quede así, porque en esa incorruptibilidad de Dios, a través de su palabra, que vive y permanece, ¿cómo dijimos? Dígalo fuerte, para siempre, siempre, no cambia, hermano. Por eso es que cuando te llamen la atención, te hagan una observación, pongas esa atención de vida y digas: quiero hacerlo.
¿Sabes qué dice el hombre en la actualidad cuando en un consejo amable le dices, mira, ¿qué pasa hoy? Le voy a poner este ejemplo. En mi tiempo, cuando empezaron a salir estos famosos aparatitos, yo no le di un teléfono celular a mi hijo o a mi hija. ¿Ahora qué hacemos? Les llegó por otro lado. No hay nada malo con que tengas un celular, ¿verdad que no? ¿Sí o no? No hay nada de malo con que tu hija, tu hijo tenga, pero con precaución, un aparato como este. ¿Lo vigilas? ¿Sabes dónde está metido? A veces les damos las cosas porque como nosotros no las recibimos, que ellos las disfruten. Pero abrimos una puerta, hermano. Sin vigilancia. Enemigo yo era de comprarle un juego a mi hijo. Y luego se lo regalaban. ¿Qué pasa con los juegos de hoy en día, hermanos? Ya no necesitan irse a ver a escondidas una película al cine, como anteriormente luego decían. A veces hasta en tu casa ya está metido cosas que nos deben alertar para oír y atender al llamado de Dios. No digas tan fácil, se entretiene un ratito, no hay problema. Las obras de justicia empiezan en nuestra vida para salvaguardar lo que Dios te ha dado. No para ser legalista, ni para aplicar leyes, sino que Dios, que no ha cambiado desde el principio, dice que su palabra ha cambiado, su consejo ha cambiado, Él es ayer, hoy. Los que tenemos que cambiar somos ¿quiénes? ¿Qué tenemos que estar? Y conmigo, alertas, vigilantes. Aunque le duela. La última vez que hablé con mi hijo, ¿qué vamos a hacer con estos juegos? Ya quémalos, papá, tíralos, véndelos. Yo no los voy a vender ya. Ni siquiera están ahí. ¿Por qué? Porque ahora surge en el corazón ese deseo de que podamos buscar. Ese es mi anhelo, hermano. Esa es mi lucha. Que desde aquel día que el Señor te da a ti como esposa, como padre, como madre a tus hijos, un tesoro maravilloso. ¿No dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos? Y el conocimiento de la palabra de Dios llega y te da sabiduría para que esa herencia, ¿qué sea? ¿Corruptible o incorruptible? Por lógica me contestaste sí, pero que sea una realidad es importante. Porque el día de mañana, yo les decía a mis hijos, y les he dicho siempre, van a tener hijos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a haber en unos 5 años si en 3 años ha cambiado todo esto? En un año ya este teléfono ya no sirvió porque la tecnología ha avanzado. Pero ¿qué nos recuerda la palabra del Señor? Voltea otra vez a tu derecha, a tu izquierda. Sujétate. No te dé pena, dile. Obedece. Está dispuesto a que la obra milagrosa del Espíritu Santo de nuestro Dios resucite en nuestra vida. Y dice ahí en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia, no que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la restitución, de lo nuevo que Dios quiere hacer y de la renovación que en su Espíritu Santo ha dado. Pero no estás enojado conmigo, ¿verdad? No me vea, ya estoy viendo que varios me están viendo así. No, hermanos, porque Dios también me está hablando a mí. Para que el viento de nuestro Dios sople conforme a su voluntad. ¿Sabemos de dónde viene el viento? Dice Juan 3, 5 y 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Escucha, recibe y atiende a la voz de Dios. Y esta obra es instantánea con el nacimiento de su Espíritu Santo en nosotros. Que incluso en esa conversión es el resultado de una convicción firme. ¿Sabes por qué hoy te llamas verdaderamente cristiano? Porque estás enfrentando que ya no eres esa doble cara, esa doble vida. Que ahora tienes una nueva vida en Cristo, un nuevo cambio. Que a partir de ahí tienes una vida, di conmigo, una vida eterna, una vida en Dios. Que como resultado va a permitirte que en tu corazón haya paz a través de la prueba, a través de cualquier circunstancia. Habiendo recibido la palabra de Dios y aceptado la obra de convicción del Espíritu Santo, que es la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es la fe? La certeza, la seguridad. Y esa gracia maravillosa, un regalo inmerecido de todo lo que esperamos. ¿Qué esperas en tu vida hoy, hermano? Un cambio importante, ¿no es así? A partir de ahí tienes una vida en donde vendrá, donde lo pasado más bien se ha quedado atrás y la vida eterna, la vida nueva empieza hoy. Así es de que hablar del renuevo, de esa renovación, no es nada más ni nada menos que ese proceso de restauración de lo interior en tu corazón, de lo mejor, de lo nuevo. Yo le decía en una ocasión también que prediqué el miércoles pasado a través de la oración, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor para tu vida? ¿Qué es lo mejor? ¿Otro negocio? ¿Otro carro? ¿Un mejor trabajo? ¿Qué es lo mejor? ¿Tu familia? ¿Tu paz? ¿Qué es lo mejor? La plenitud de Dios en nuestro corazón. ¿Qué es lo mejor? Que involucre todo aquello que dentro del sentido interior en nuestro corazón nos hace conscientes de una vida en Cristo, de una vida en seguridad, en poder. Que a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, podamos ver el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Yo lo quiero ver por fe, hermano. De ahí que hoy Él quiere restaurar aún más y más. Por eso es que Pablo en esos versículos anteriores les recordaba la condición pecaminosa en la que estaban y de lo que se habían y de dónde se habían convertido. ¿No es lo mejor el que podamos estar hoy aquí? ¿Qué había pasado antes? Dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y les dijo, y esto erais algunos. Y cuando hablamos de la palabra por el lavamiento y la regeneración de su Espíritu Santo, dice aquí, allí precisamente en 1 Corintios 6, 11, claramente, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. No dejes que el enemigo te siga acusando, hermano, o te siga queriendo engañar, porque la vida de nuestra vida misma está en las manos de Dios. Nuestra vida misma tiene esa capacidad de entender la vida del Espíritu. Eres limpio por su sangre eficaz. Eres lavado y santificado en el nombre de Cristo Jesús y a través de su Espíritu Santo. Esa es una nueva vida en el Señor. El que entendiendo esto, hoy digo y requiero en el Señor, dice Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente. Y como les mencionaba al principio, que teniendo el entendimiento entenebrecido, lo único que quieren es su yo. Y se limita a este corto tiempo de vida. Ajenos a la vida de Dios, ignorando el poder y la obra de Dios. ¿Estamos conociendo más del Señor?
entonces su sabiduría se va a revelar más aún en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado que la obra de Dios sea revestida por el nuevo hombre. El viejo hombre y sus hechos se ha revestido del nuevo, y el cual, dice su palabra claramente allí en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual que conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios. Esto les recordó una y otra vez. ¿Éramos insensatos? ¿Estábamos siendo rebeldes? Extraviados tal vez. ¿Esclavos de concupiscencias y deleites diversos? Muchos. Hoy tenemos la oportunidad de ser disciplinados y preparados para una buena obra y una nueva obra perfecta y agradable. Siendo, di conmigo, humilde, siendo íntegro. Íntegra si es así. Estando alerta. Hace 11 años Dios nos trajo a casa de oración. Y cuando nos trajo a casa de oración, en mi esposa y en mí hubo una confrontación. ¿Qué estás haciendo? Que la verdad de Dios te separe de Dios o que te una más. Que disputes por la bendición de Dios, porque dice el versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, se dio a sí mismo un contraste grande de su amor y su misericordia. Se dio una regeneración. ¿Sabe? Aunque nací en un hogar cristiano, aunque decía que predicaba la palabra, aunque creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, no había orado con mi esposa, tomada de su mano y diciéndole, he cometido errores, fallas, y tal vez lo seguiré cometiendo, pero aquí estoy. Tomar la mano de tu hijo, de tu hija y decirle, ¿has cometido errores como padre? Padres que están aquí, pedir perdón a sus hijos, ¿es vergüenza? No. Unimos esfuerzos y le pedimos a Dios gracia. Porque si conocemos la palabra de Dios, nos va a llevar a esa regeneración descrita como ese lavamiento de inmundicia. Y nos va a dar una nueva oportunidad en Cristo, una nueva criatura, un nuevo parecer, hechos nuevos y maravillosos, donde aquí descubriremos claramente como resultado que Cristo está haciendo esa regeneración en ti y en mí. Que Cristo está haciendo la obra de salvación que dio a cada uno de nosotros para que vivamos en el Espíritu, transformados. Y mire, esto lo vamos a ver más adelante porque no nos va a alcanzar el tiempo y profundizaremos en ello. Porque este es ese mismo instante donde puedes percibir la llenura de Dios mientras vivimos su palabra. En aquel antiguo tiempo, solo brevemente, profundizaremos el versículo 6 de Tito, dice, donde Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué derramó? Diga conmigo, su Espíritu Santo, su presencia misma. ¿Y cómo lo hizo? Abundantemente, dígalo fuerte, abundantemente. Para aquellos fue un motivo especial, lo veremos, pero el derramamiento del Espíritu Santo y abundante, que es nuestro Señor Jesucristo, ese mediador con el Padre, el propósito que Dios muestra aún más es para que su gracia, ese favor inmerecido, esa herencia maravillosa que ser llamados hijos de Dios, nos da una esperanza de saber por qué estamos hoy aquí. ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Tu corazón? ¿Quieres vivir en el Espíritu como Él quiere? ¿Entendiendo lo que es la vida del Espíritu? Hoy, ¿qué necesitas hoy, hermano? ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitamos hoy? La vida de su Espíritu. Esa regeneración
y esa renovación.